Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. ¿Copia bien? ¿Todo bien? Excelente. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué tremenda bendición reunirnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y qué bendición a través de la tecnología en nuestra propia casa, donde nos encontremos, en nuestro taller, en nuestra oficina, o viajando. Ahí es el lugar en que el Señor ha escogido para ministrarnos. En el lugar donde nos encontremos, donde el Señor nos ha plantado, ahí es donde vamos a llevar fruto, donde quiera que nos lleve, ¿no? Vamos a comenzar orando como tenemos por costumbre, pidiéndole al Señor que sea guiando esta reunión de principio a fin y que sea guiando también nuestras vidas, ¿no? Para que podamos cada vez ser mejores, que podamos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, no ser la copia de nadie. Padre amoroso, Señor eterno, en esta noche queremos darte las gracias por el milagro de la vida. Gracias, eterno Dios, por permitir reunirnos un grupo de tus hijos, un remanente fiel, para escuchar tu palabra, para profundizar, Señor, en tus enseñanzas y de esa manera conocerte más y poder amarte más cada día. Gracias infinitas por la salvación, gracias por escribir nuestros nombres en los libros de la vida, gracias Señor porque hemos sido lavados en tu preciosa sangre, gracias Señor porque hemos sido sellados con el sello del Espíritu. Gracias Dios. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana que tiene acceso, Señor, a este programa, a este mensaje, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, dándoles luz y revelación, Señor, para que puedan comprender los propósitos para el cual tú nos has puesto en esta tierra y en este tiempo, en esta generación. Amoroso Padre, levanta de aquí, de este grupo, discípulos, Señor, que vayan a predicar tu palabra al mundo. Levanta de aquí misioneros, papá, levanta de aquí gente de bien, gente, Señor, ungida para extender tu reino, Señor, en esta tierra. En el nombre precioso de Jesús, todos dicen amén, amén y amén. Saludamos a los hermanos que nos ven por el YouTube, a los hermanos que nos ven por el Facebook. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Eh, bueno, nosotros, Caleb lanzó una pequeña encuesta en la tarde a pedido de algunos hermanos para que puedan sugerir o en todo caso confirmar cuál es el mejor horario, si es en el horario que estamos haciendo la hora a las 8 de la noche o volvemos a nuestro horario habitual de las 8:30. Toda vez que somos un grupo democrático, vamos a ver pues que podamos llegar con más facilidad a los hermanos, que se les facilite las cosas, ¿no? Nuestro horario de verano de acá de Lima puede variar en bien de todos. Amén. Así que les voy a agradecer que puedan escribir en el WhatsApp a qué horas les agradaría o les acomoda mejor que podamos lanzar nuestro programa. Gracias. Gracias por su atención. Esta noche hemos titulado nuestro mensaje, Ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra de Dios dice, en la cual vamos a sustentar nuestro mensaje de esta noche, está en Juan, capítulo 8, versos del 2 al 11. Y dice así la palabra del Señor, voy a leerlo para todos nosotros. Dice, y por la mañana
volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Verso 3 dice entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Verso 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es una historia interesante, real, por cierto, sucedió en Jerusalén, ¿no? Existió la mujer, ¿no? Eh, Sin embargo, este era una trampa, como aquí mismo lo dice el pasaje leído, ¿no? Mas esto decían tentándole, el verso 6, para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vamos a hacer un, vamos a contextualizarlo, vamos a llevarlo al tiempo, vamos a trasladarnos todos al tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, la cultura judía menospreciaba a la mujer, lo minimizaba. La mujer no era contada, es más, en las estadísticas que ellos hacían, a la mujer no se la contaba, solamente contaban los hombres, ¿no? La mujer caminaba, si salían juntos, tenía que caminar 7, 8 pasos atrás del hombre y siempre estar cubiertas, ¿no? Siempre no subvestidas hasta los tobillos y esas cosas. O sea, la ley era dura. Entonces, en el pasaje leído es muy interesante notar que Jesús no trató a las mujeres como lo hacía su cultura. Vemos a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que dignificó a las mujeres, las valoró como personas, las trató con dignidad, como personas valiosas. Su cultura no, la cultura judía no, la ley de Moisés no. Entonces, cuando viene el Señor Jesús, es un Dios de amor. Viene, digamos, que a nivelar las cosas, ¿no? Viene a ponerlos en la perspectiva correcta. Entonces, aquí, los escribas y fariseos, los religiosos recalcitrantes de su tiempo, ¿no? Estos maestros de la ley que leían la Torá así, pues, ¿no? Y que la recitaban en las calles y eran la gente de élite, la cultura máxima, pues, las que estaban digamos, en las esferas altas del poder. Esos eran los escribas y fariseos, los religiosos de su tiempo. Y para variar, como siempre digo, el Señor Jesús no tuvo problemas, digamos, que con esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, no tuvo problemas con el ladrón, con el escriba, con el publicano, no, ni siquiera con los samaritanos que se tenían bronca con los judíos. Él no tuvo problema con eso, pero sí tuvo problemas con los escribas y fariseos, con los religiosos de su tiempo. ¿Ok? Entonces, del pasaje leído en Juan 8, ¿no? Podemos encontrar que el Señor Jesús regresa de orar, se va al Monte de los Olivos, está en oración, regresa
y entra a la sinagoga, al templo, a enseñar, se sienta a enseñar la palabra. Y ahí vienen estos tipos, los fascinerosos, ¿no? Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, lo ponen a Jesús contra la espada y la pared. O sea, ellos lo trajeron ahí para buscar. Sea que decían apedréalo, lo juzgaban por eso, y sea que decían no lo apedreen, lo juzgaban también. ¿Por qué? Ahora los explico. Si decía que debía ser apedreada esta mujer de acuerdo a la ley de Moisés, ¿no? Lo acusarían ante los romanos, y ellos no, porque ellos no permitían que los judíos hacer sus propias ejecuciones. En ese tiempo estaban bajo el imperio romano, ¿correcto? Roma era la que gobernaba Jerusalén y todo Judea. Entonces, ellos habían dispuesto que los judíos no podían hacer sus propias leyes, sino que sean los romanos los que establecían las leyes. Ahora, si decía que debería ser apedreada, conforme a la ley de Moisés, lo acusarían, ¿no? Lo acusarían de violar la ley de Moisés. O sea, lo ponen al Señor Jesucristo en una situación compleja, complicada. Si él dice, de acuerdo a la ley de Moisés, toda mujer que era sorprendida en adulterio debería ser apedreada. Entonces, si él decía, si el Señor Jesús decía que no debería ser apedreada, entonces ellos fácil decían, mira, este ha venido a violar la ley de Moisés. Está en contra de nuestras propias leyes y así se llama el rey de los judíos y por ahí lo apedreaban. Y si decía, no, no, no lo apedreen, entonces tenía conflictos con los romanos. Es decir, por ambos lados él iba a tener problemas. Si decía apedréenlo, tenía problemas. Y si decía no lo apedreen, se ponía en contra de la ley de Moisés y eso era gravísimo en su tiempo. Entonces, mis hermanos, aquí nos encontramos que Jesús no es que niega el pecado, no es que, digamos, se pone en contra de la ley de Moisés, nada. Acá usa una sabiduría que yo puedo entender y puedo ver que es la sabiduría de Dios ante los fariseos que buscaban la manera de acusarlo, de condenarlo y de matarlo. Los fariseos estaban buscando eso. Ahora, el pueblo judío, hasta el tiempo de hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Hay un grupo de judíos que no acepta a Jesucristo como su Señor, como su Mesías. No lo aceptan. Ellos están esperando que un día va a llegar el Mesías. O sea, hasta ahora ellos no entienden o no aceptan en todo caso que el Señor Jesús ya vino, ya nació en Belén, ¿no? Que ya fue sacrificado, que ya resucitó y que está en la diestra del Padre. Ellos no lo aceptan todavía. Sin embargo, hay otro grupo de judíos que son los judíos mesiánicos que sí aceptan ya que el Señor Jesucristo vino al mundo para redimirnos del pecado. Interesante, ¿verdad? Ahora, en la cultura judía, ¿no? En la cultura judía, dentro de los rezos que el judío hace, ¿no? Dice, gracias Señor, Dios Todopoderoso, Creador del universo, porque no me has hecho ni mujer ni gentil. A ese nivel lo hago. No es, por si acaso, pareciera, digamos, algo intrascendente, pero lo es. ¿Por qué? Porque el judío oraba de esa manera, rezaba, probablemente recen hasta ahora, ¿no? Gracias Señor, Dios Todopoderoso, porque no has hecho ni judío ni gentil. No, no me has hecho ni mujer ni gentil. O sea, me has hecho judío, hombre, varón. De esa manera ponían, ¿no? Una escala, de alguna manera, entre el hombre y la mujer. Mantenían, digamos, esa brecha, ¿no? Pero el Señor Jesús en su ministerio logró, ¿no? Reivindicar a la mujer, al punto de que, por ejemplo, María Magdalena fue una mujer que estaba endemoniada y dice la Biblia que el Señor Jesús expulsó de ella 7 demonios.
7 demonios fueron expulsados de María Magdalena. Y María Magdalena se convierte en una servidora, en una seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Ayudaba, apoyaba a los discípulos, ¿no? Les apoyaba en sus necesidades a los discípulos. Ella estaba ahí pendiente, trabajando mano a mano con ellos. Al punto que fue María Magdalena la primera persona en encontrarse con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor le dio el privilegio a esta mujer que sea la primera persona que lo ve ya resucitado, con cuerpo glorificado. Y le dijo, anda, avísale que ya resucité, que he resucitado. Avisa a los discípulos. Fue precisamente premiando esa fe infantil que tenía ella. Después que había sido expulsado 7 demonios de ella, entonces vino a servir con todo su corazón, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo a nuestro Señor Jesús. Y en premio de eso, ella fue la primera que se encontró en la tumba con el Señor Jesús, pero resucitado ya. Tremendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros aquí podemos encontrar cómo Jesús ratificó el castigo aplicable al adulterio, ¿no? O sea, él no dijo, mira, no pueden apedrearlo, no me importa su pecado o lo que fuere, tratando de justificarla de alguna manera. Lo habían traído a ella, ¿no? En el acto mismo, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y sin embargo, no es de muy sabios, de muy entendidos, no hay que ser muy genios para saber si está fornicando o adulterando. Esto necesita de 2 personas, como una pelea necesita de 2, ¿no? Y entonces el otro, ¿dónde estaba? No había, solamente trajeron a una mujer. Ella era la acusada. Ahora, el Señor Jesús, al decir al grupo, ok, está ahí, ¿no? Lo sorprendieron, ok, ya. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearlo. ¿Tú qué dices, Señor? Ya explicamos las 2 razones por las cuales cualquier decisión que tomara iba a ser, digamos, usada en su contra. Entonces, el Señor Jesús destaca aquí, ¿no? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él, digamos que inteligentemente, cuando escucha sus acusaciones, él se agacha y se pone a escribir en la tierra. Con su dedo comienza a escribir algo, escribía algo en la tierra, como que no haciéndoles caso, o tal vez haciendo caso omiso a sus acusaciones. Ahora, no sabemos qué escribía ahí, ¿no? O sea, no tenemos claro. Hay gente que cree que escribió los 10 mandamientos ahí. Hay gente que escribió ahí los pecados de aquellos que estaban acusándolos. O simplemente creen que ahí escribía Levíticos 20:10. ¿Y qué dice Levíticos 20:10? Obviamente el Señor Jesús sabía toda la ley. Levíticos 20:10 dice, ¿no? Que cualquiera que fuere sorprendido, dice, los leo, Levíticos es la pura ley. Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso decía la ley. Pero aquí no había el tipo no estaba. Ahora, o no sabíamos si escribía ahí en Deuteronomio 22:22 que dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostare con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Eso decía la ley. O sea, lo que los fariseos apelaban a esa ley decía que los 2 tendrían que ser eliminados. Pero en este caso solo traen a una mujer. El hombre no estaba. Debo suponer, supongo, no dice la Biblia, que era un personaje importante con el que estaba haciendo estas cosas y de alguna manera pues trataron de encubrirlo, de salvarlo, ¿no? Entonces lo traen solamente a la mujer. Y entonces el Señor Jesús, entendiendo el corazón de estos fariseos que querían acusarle y condenarlo, él escribía en el piso esto, ¿no? Entonces se levanta y le dice,
aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, al escuchar esto, ellos dicen, bueno, si queremos acusarlo contra la ley de Moisés, no podemos porque ya nos dijo que sí. Y si queremos decir que nosotros estamos justiciando nuestras propias leyes, ejecuciones, sin pasar por los romanos, también ya dijo que sí, pero ¿quién está libre de pecado? Nadie está libre de pecado, sí. Ellos se dieron cuenta, entendieron que todos eran pecadores, y el Señor Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces todos ellos, desde el más viejo hasta el más joven, sus conciencias les acusaban y comenzaron a irse de uno por uno, ¿no? Así, ¿no? Como jugando, se fueron yendo uno a uno. Finalmente, dice en el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En el verso 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está el detalle, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo no lo condenó, porque si lo condenaba ahí, ya lo apedreaban nomás, pues, ¿no? Pero Jesús no lo condenó a la mujer, ¿no? Pero tampoco pasó por alto su pecado, sino que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, le instó que abandonase su vida de pecado, que cambiase su vieja manera de vivir. Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en su vida, pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio de actitud. Tenemos que cambiar, tenemos que variar. Arrepentimiento no sentirse compungido, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, no, uy, ¿qué hice? No, ¿qué onda? No, es cambiar de actitud, es dejar de hacer lo que tú ya estabas haciendo. Eso significa arrepentimiento, es dejar tu vieja manera de vivir para caminar correctamente. Entonces, la confesión y el arrepentimiento y el cambio de actitud y con la ayuda de Dios alcanzamos la salvación para poner fin a nuestras malas obras. Muchas veces, mis hermanos, nosotros reconocemos nuestro pecado, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que volvemos a caer y en las mismas cosas, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Y a veces ya se nos hace recurrente, entonces nuestro arrepentimiento no sirve, porque no nos hemos arrepentido. Para nada. Arrepentirse es dejar de hacer lo que ya estábamos haciendo. Acá el Señor, como le vuelvo a repetir, Él no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo de frente, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿cómo somos nosotros? De repente somos medios fariseos y estamos buscando a quién acusar, o somos muy rápidos al juzgar a alguien, al criticar la actitud, la forma de comportarse de la gente. El Señor no nos ha puesto a nosotros aquí, mis hermanos, para juzgar a nadie, y menos aún para condenarlos, no. Nos ha puesto para que nosotros podamos demostrar compasión con nuestro prójimo. Nos ha puesto para, de alguna manera, demostrar que somos humanos, que somos susceptibles a errores. Si bien es cierto, no vamos a estar tolerando el pecado, pero tampoco está en nuestra posición juzgar y condenar a nadie. Más por el contrario, nuestro deber es perdonar, acercar a la gente al perdón, tener compasión por las almas. Si encontramos a alguien caído en pecado, nosotros sabemos perfectamente que está hundido en el fango del pecado. Entonces, nosotros no podemos pasar aplastando o pisando sus cabezas y seguir porque
qué bueno que soy. O como el judío que ora, gracias Señor, porque no me has hecho ni mujer ni gentil. No, no. El Señor Jesús vino a reivindicar a la mujer. Y acá nos muestra el gran amor de Dios para que el Señor Jesús vino a este mundo. Vino para que nadie perezca, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nos hemos acostumbrado a unas prédicas muy light, a unas prédicas muy livianas, que no pueda ofender a nadie, que no pueda molestar a nadie, porque los hermanos ya no vienen, porque se resienten, ¿no? Si son confrontados con su pecado, entonces se apartan de la iglesia o ya no vienen, ya no ofrendan, ya no diezman o qué sé yo, se van de la iglesia. Pero, hermanos amados, si no hablamos con la verdad, nuestro evangelio es vano. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. No podemos estar predicando solamente una doctrina de consolación, una doctrina así de darles un dulce, de darles un confite, de anestesiarlos ahí, de que tengan un rato de tranquilidad y de sosiego. No. La palabra de Dios es frontal, es una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Es capaz de separar el espíritu del alma. Esa es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios te confronta, es cuando el Espíritu Santo de Dios te lleva a una posición de arrepentimiento. Él te lleva, Él te redarguye de pecado. Él es el que te redarguye de pecado. Y Él es el que te lleva, digamos, a reconocer que estás separado de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos una actitud amorosa, perdonadora, conciliadora con un hermano, con una hermana, eso le va a facilitar la vida a nuestros hermanos, en lugar de condenarlo, en lugar de nosotros ponernos en plan de jueces. Nosotros mismos deberíamos ponernos en la posición que el Señor Jesús los puso a todos los fariseos, ¿no? Aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. A ver quién lanza la primera piedra. A ver quién de nosotros dice, ah, sí, yo soy bien chévere, yo puedo lanzar la primera piedra. Yo soy imposible, no hay forma. Acá nos muestra cómo nuestro Señor Jesús en su ministerio reivindicó a las mujeres, en principio, y en el propósito de salvación estaba incluido el pueblo gentil, o sea, nosotros. Acuérdense que en el pacto que hace Dios con Abraham, me dice, ¿no? Abandona tu casa y tu parentela y ve al país que yo te voy a mostrar y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. A las naciones que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso nos incluye a todos nosotros, todas las familias de la tierra. Es decir, a través del linaje de Abraham, a través de la bendición de Abraham, nosotros todos alcanzamos la gracia de Dios. Y es a través de Jesucristo, de la preciosa sangre de Jesucristo, que somos redimidos. Nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. Por eso Pedro dice, ¿no? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesús. Aquí yo veo claramente cómo el Señor está en contra de la religiosidad, en contra de lo que te vuelvas un cucufato, recalcitrante, un fanático, de esos que creen que es un día el que te salva, y si no es ese día ya estás frito pescadito, ¿no? Que es una ley, que es un dogma, que es una doctrina la que te salva, que es una iglesia, que es una denominación la que te salva. No, no es así. No hay religión que pueda salvar al ser humano. No hay ley que pueda salvar, ni la ley de Moisés puede salvar al ser humano. No, solamente la sangre de Jesucristo es la que nos redime. Solamente el nombre de Jesucristo.
porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo, nada más. No dice el nombre de la iglesia de aquí, la de allá, no. No habla de denominaciones. Habla de una relación con Dios, no de religión, de una relación con tu Dios. Y esto es personal. No es porque mi abuelito fue pastor, no, porque mi abuelita iba a la iglesia, mi mamá iba a la iglesia, entonces yo también. El Señor, Dios Todopoderoso, Creador del universo, no tiene nietos, solo tiene hijos. Solo tiene hijos, no tiene nietos. La salvación es personal. Yo no puedo decir, bueno, mi papá fue cristiano toda la vida y bueno, pues ya caballero, yo por derecho. No, no existe ese derecho. Es personal. Cada quien. Ahora, mis hermanos, ya no se predica del infierno, ya no se habla del infierno. Las prédicas han separado el infierno, ¿no? De sus exposiciones. Cuando el Señor Jesús habló más del infierno que de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el infierno es real. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Hay una condenación. Hay una condenación. Dios es un Dios de amor. Él está esperando por ti y por mí que vengamos a Él trayendo nuestras cargas. No importa el pecado, a Él no le interesa el pecado que tú hayas cometido. Eso a Él no le interesa. Igual Él te va a perdonar. Sea lo que fuere que hayas hecho, Él igual te va a perdonar porque Él ve tu corazón. Y Él ya se sacrificó por ti. El sacrificio lo hizo por todos nosotros. Y Él pagó por todos nuestros pecados. Los cometidos anteriormente, los que hoy, los presentes y los que vamos a cometer mañana y pasado también, ya están pagados también. Él ya pagó por todo eso. Nosotros tenemos que venir a Él con una actitud de arrepentimiento. Acá a ella le dice, no, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dijo, ya no adulteres más. Vuelve con tu marido, ¿no? Y sé respetuosa, sé amable, vive una vida de virtud, una vida de paz. Y eso nos dice a cualquiera de nosotros también. Tal vez no somos adúlteros ni fornicarios, pero podemos tener otro tipo de pecados. Y el Señor igual nos ama, pero necesitamos arrepentirnos, pero un arrepentimiento genuino. No solamente de decir, sí, ya me arrepentí, pues si el Señor ya me perdonó y chévere, todo en orden, cachete, 10 puntos para arriba, ¿no? No, y sigo pecando y tú sabes, Señor, que soy débil, pues, y siempre caigo y tú ya me conoces, tú me has hecho así, Señor. No, no es así. Con la ayuda de Dios, el Señor nos ha puesto aquí para que seamos luz de este mundo, para que seamos la sal de esta tierra, para que llevemos el evangelio a las naciones. Para eso nos ha puesto. No nos ha puesto para juzgar a la gente y menos aún para condenarla. Nos ha puesto para que seamos el puente, para que la gracia y el favor de Dios alcance a todos los perdidos. Para que la luz que hay en ti pueda iluminar, alumbrar en las zonas oscuras. Para que la gente pueda ver y pueda ver en ti a Jesucristo, el Señor, el Salvador. Para que cuando tú hables, sea la voz de Dios la que esas personas escuchen. Y a través de esa palabra, el glorioso Espíritu Santo sea redarguyendo de pecado a esa persona y esa persona sea salva. Este pasaje me agrada mucho, como el Señor Jesús, con la sabiduría divina que Él tenía porque era Dios y conocía el corazón de los fariseos, Él pudo salir, digamos, de esta trampa que le habían tendido los fariseos. Porque era una trampa para hacerlo caer. ¿Para qué? Para acusarlo. Como Él enseñaba como quien tiene autoridad, y el espíritu que estaba en él irritaba a los demonios que estaban en ellos. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Ustedes no sé si se han dado cuenta que están en algún lugar, entran en algún sitio y tal, y la gente que a veces ni te conoce y te mira así ¿no? Con desprecio, te mira con bronca, y tú dices, ¿qué pasó?
¿Por qué tienes actitud contra mí? Si yo nunca le he hecho nada, si yo no le he quitado sus cosas. Y sucede muchas veces hasta en las mismas iglesias. La actitud de la gente. ¿Qué pasa? Tú no has hecho nada en contra de ellos, pero el Espíritu Santo que está en ti le irrita a sus demonios que están en esas personas. Los molesta, los incomoda y toman actitudes negativas, acusándolo de cosas que muchas veces no han cometido. Entonces, mis hermanos, esa es parte de la persecución que vamos a sufrir por ser discípulo de Cristo. Imagínense si al Señor Jesús lo persiguieron, si al Señor Jesús lo victimizaron, si al Señor Jesús lo escupieron, si al Señor Jesús lo acusaron injustamente, al Señor Jesús finalmente lo crucificaron de la forma más cruel. La crucifixión era de la forma más horrenda que los romanos crucificaban o mataban a los criminales, a esos de alta peligrosidad, ahí los condenaban a la cruz. Eso hacía el poderío romano en ese tiempo. Y de esa manera lo condenaron a nuestro Señor Jesús. Se burlaron de él. ¿Ves? Los mismos fariseos, los mismos judíos, los que el domingo de Ramos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ponían sus mantos ahí para que pase el Señor Jesús, montaba en su burrito, las palmas lo ponían en el piso, ¿no? Para que él pasara. Esa misma gente fue que cuando Pilatos preguntó al pueblo, porque 4 veces Pilato trató de soltar a Jesús, porque no veía culpa en él. Entonces Pilatos no quería cargar con esa sangre, por eso es que se lava las manos, y él dice, yo me lavo las manos, ¿no? De esta acusación. Y esa misma gente fue la que gritó, crucifícale, crucifícale. Ellos estaban buscando desde hace mucho tiempo la forma de acusar a nuestro Señor Jesús. Porque obviamente en él estaba el Espíritu de Dios, él era Dios. Y los demonios querían, evidentemente, eliminar a nuestro Señor Jesús. Lo mismo sucede en nuestro tiempo, tal cual. Hay gente que le caemos mal, gratis. Por eso es que nosotros como cristianos, llega el momento en que tenemos que poner pausa o poner un stop o un alto a ciertas amistades, ¿verdad? Porque son tóxicas, porque son gente perversa, que no te llaman para edificar tu vida, sino te llaman para llevarte al pecado, a la maldad, a las cosas que antes tú hacías. Entonces tenemos que cortar con esas amistades. Muchas veces con familias, porque tenemos familias tóxicas también, que casi siempre nos reunimos para borracheras, para herejías y para cosas semejantes. Entonces ya tenemos que ponerle un parche a eso. Tenemos que decir, esto no me edifica. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito hacer, pero no todo conviene. Todo me es lícito hacer, pero no todo edifica. Puedo comprar 2 cervezas y tomármelas aquí, puedo comprar 6 cervezas, ¿no? Y tener debajo de aquí unas 6 cervezas y estar predicando. Puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. No edifica. ¿Me entienden, no? Todo nos es lícito hacer, pero no todo nos conviene. No todo edifica en esta vida. Tenemos que ser sabios para poder elegir a nuestras amistades, para elegir a nuestro grupo, para elegir a las personas con las que nos juntamos, con las que hablamos, porque sabemos que nos va a dar una palabra de aliento, una palabra de amor. Va a haber, digamos, una interlocución con ellos, él te va a dar una palabra, tú le das otra palabra. Pero con un impío no va a suceder eso. Tú tienes que ser luz, nada más. Si ellos siguen persistiendo en permanecer en la oscuridad, en las tinieblas, ya es problema de ellos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Hay un lago de fuego llamado infierno, donde todos los condenados van a ir allá. En tanto nosotros estemos acá con vida, tenemos la oportunidad de ser salvos, sin importar lo que haya hecho, lo que haya cometido la persona. Acepte el perdón de Jesucristo y es salvo. El ladrón que estaba crucificado junto a él reconoció y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Reconoció que él estaba colgado por sus delitos, por sus crímenes. Y le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí
cuando estés en tu reino. Reconoció el señorío de Dios en su último minuto. El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces esto nos lleva a una conclusión. En este caso del pasaje leído, una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés decía apedréenlo, pero apedréenlo a los dos. Ese de la ley de Moisés que está, ¿no? En Deuteronomio 22:22 y en Levíticos 20:10. Es lo que dice, que a los dos tienen que apedrearlos, ¿no? O sea, matarlos a pedradas, ¿no? Pero aquí solamente trajeron a la mujer. Entonces, mis hermanos, concluimos este mensaje con la enseñanza de que el Señor no nos ha puesto aquí en esta tierra sino para hacer luz de este mundo, sino para hacer la sal de esta tierra, para ser parte del propósito de Dios de llevar el Evangelio a las naciones, al mundo. Me alegra, me agrada mucho hablar del Señor, compartir su palabra y tener ustedes como audiencia preciosa, como una platea especial, como un regalo maravilloso de Dios. Ustedes son realmente el motivo y la razón de que este programa exista. Se los digo, ustedes son ese motivo. Me debo a ustedes. Es parte, digamos, de esa savia que corre por mí para seguirme motivando. Ah, es que usted, hermano Max, no pasa problemas, es que usted todo le va bien. Ustedes no saben lo que tengo que pasar yo. Y algunas cosas sí saben lo que nos pasó, o nos ha pasado. Ustedes lo saben. 10 meses ya sin mi esposa cumplimos ayer, que se fue a la presencia del Señor. ¿Qué me hace falta? Sí, horrores. ¿Qué le extraño? Horrores. ¿Qué me hace falta? Sí. Me reconforta saber que está disfrutando de la gloriosa presencia de Dios. Y que cuando vaya, voy a encontrarme con ella. Voy a encontrarme con mi Señor. Solo espero que al volver el Señor Jesús esté esperando para decirme, bien hecho, hijo fiel, siervo fiel, pasa, entra al reposo de tu Señor. Eso va a ser lo más glorioso que todos nosotros debemos anhelar en nuestro corazón. Estar expectantes de eso, que cuando nos toque partir a la presencia de Dios, el propio Señor Jesucristo esté en la puerta del cielo diciendo, bien hecho, sierva fiel, pasa, bienvenida, entra al reposo de tu Señor. Eso va a ser lo más glorioso, lo más maravilloso. Eso va a ser algo sobrenatural, algo que no tiene precio, que no tiene precedentes, algo sin igual. Entrar en la gloria de Dios y disfrutar de su presencia gloriosa para siempre, a una eternidad con nuestro Señor. Amén. Vivamos motivados por eso, expectantes. ¿Cuándo será ese día? No lo sé. Tal vez el próximo mes, el próximo año, en 5 años, en 10 años, el Señor lo sabe. Él sabe cuándo nací y Él sabe también cuándo me va a llamar de vuelta a casa. Espero que cuando el Señor esté listo con mi mano levantada, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Estoy listo para partir. He corrido la carrera. He guardado la fe, como decía el apóstol Pablo. Ojalá Dios permita que podamos estar a ese nivel, de poder alcanzar la gracia divina, de poder, sin temores, sin tapujos, dejarlo todo y decir, Señor, aquí estoy. Gracias por sus bendiciones, gracias por tu favor, gracias por toda esta travesía que me has traído y hoy me haces parte de tu reino. Aleluya. Eso va a ser lo más glorioso, lo más hermoso que el pueblo de Dios está esperando. En algún momento el anticristo vendrá a reinar. Para eso nosotros ya deberemos estar arrebatados hacia el cielo. Los perversos, los malos, los que están con Satanás, ellos se van para abajo. El infierno está en el centro de la tierra, ¿correcto? Ahí está el lago de fuego, ahí está dentro. Van a ser tragados para adentro. Pero los redimidos del Señor serán arrebatados para el cielo. Y de allí, dice la Biblia, que vendremos con el Señor, con la nueva Jerusalén, y la sentará donde hoy es la Jerusalén terrenal,
pero viene la nueva Jerusalén celestial con todos los redimidos a reinar por 1000 años. Esa es la esperanza gloriosa en cada cristiano, en cada creyente, en cada hermano que ha puesto sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amados hermanos, como siempre una tremenda bendición poder compartir la preciosa, la poderosa, la indestructible, la siempre viva palabra del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Qué bueno verlos. Qué bueno que han encendido sus pantallas. De verlos me emociona tremendamente. Gracias a todos ustedes, nombre por nombre. Que Dios los guarde y los proteja. Caleb mandó una encuesta para ver si regresamos el programa al horario original de las 8:30 o si lo mantenemos a las 8. Por favor, escriban ahí y nosotros evaluamos y tal vez tengamos que volver de repente a partir de mañana a las 8:30 de la noche. Lo que mejor acomode, lo que mejor le da al grupo. ¿Me entienden? Digamos el horario que sea más factible, más eficaz para ustedes, por nosotros no hay problema. Así que, por favor, escriban al WhatsApp y díganos si vamos a las 8:30, entonces vamos con el programa a las 8:30. ¿Amén? Eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Mañana nos encontramos en el horario que ustedes dispongan. En la noche evaluamos, pero mañana igual les escribimos que en el horario que vamos a ir, sea a las 8 o a las 8:30, de acuerdo a la mayoría, ¿ok? Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia.